Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Empezamos el miércoles fuerte. Saludo ya a Samu Puello de Pensa Apuestas. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, Adrián. Muy buenas. Semana diferente. Diferente. A ver, el diferente es porque la competición que tenemos entre semana es liga, pero llevamos teniendo entre semana fútbol desde hace ya mucho tiempo. Sí, lo diferente es cuando hay una semana con 2 o 3 partidos en los que no hay fútbol. Así que, una competición u otra, pero siempre el fútbol moderno tiene esto, que prácticamente cada día hay fútbol. Y a los que nos gustan, pues tampoco nos vamos a quejar, pero es verdad que el calendario no nos da ningún respiro. Mira, lo hablaba el lunes, no me acuerdo con quién exactamente, pero lo hablaba, el tema de jugar la jornada esta intersemanal, que es precisamente porque hay un partido de Copa del Rey el sábado a las 9 de la noche. Preguntarte, no sé si lo ves igual, ¿a ti no te parece que lo mejor hubiera sido que los partidos que no tienen nada que ver con la Copa del Rey se hubieran jugado el fin de semana? Sin molestar, por supuesto, el horario de Copa del Rey. Me refiero, por ejemplo, o jugar todos el domingo o jugar el sábado hasta las 4 como se jugó Segunda División o hasta las 6:30 y luego el domingo. Sí, yo creo que es que con el calendario hacen cosas tan raras, pasa un poco como el VAR, ¿no? Que cuanto más parece que sabes, menos sabes, porque son decisiones inexplicables. Y te voy a decir más, relacionado con lo que dices, que te doy la razón, creo que la penúltima jornada de Segunda Federación, a no ser que haya habido alguna modificación, se juega toda el domingo a las 12 en los 5 grupos. Otros años no creo que no coincidía todo en horarios, pero creo que esta penúltima jornada en el grupo 1, 2, 3, 4 y 5 se juega íntegramente el domingo a las 12, lo cual es una auténtica locura. Una cosa es que echáramos de menos la jornada de transistor con todos los partidos de primera a las 5 de la tarde y otra que te pongan 45 partidos a la misma hora, porque igual la semana que viene podemos aparecer en el programa porque nos ha dado algo y tenemos que descansar. Sí, no sé exactamente en el calendario. Hay veces que a nosotros nos parece fácil, de decir, esto se podría colocar aquí, sí. Seguro que luego tiene más inconvenientes, tiene más problemas, sobre todo hablando en Primera División, en tema de televisiones y tal. Pero me sorprende un poco realmente porque precisamente la Real sí que se está jugando un poquito más en este caso y además se enfrentaba al Getafe. Pero bueno, la verdad que me sorprendió que toda la jornada se trasladara por equipos como, por ejemplo, Real Madrid o Barça, que van a tener menos descanso en este caso a pesar de que no estén en Champions, o equipos que se están jugando la vida en el descenso, que tener 2 partidos en 4 días tampoco es que le venga lo mejor posible. Pero bueno, hecho está. Sí, o por ejemplo al Rayo, que luego. El Rayo, pues, correcto. Sí. Que nosotros llevamos su descenso a cuota muy alta y lo apretado el calendario es verdad que nos favorece, pero en este caso al Rayo sí que le favoreció un poco, porque después del pasado jueves, tras pasar la eliminatoria en Grecia, pues ha tenido el fin de semana para descansar. Pero del calendario lo que hay que tener claro, Adrián, es que si te perjudica, te quejas, sí, y si te beneficia, te callas. Es como los árbitros, Samu, esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es un auténtico clásico, es el deporte nacional en nuestro país. El quejarnos cuando las cosas vienen en contra, pero cuando vienen de cara, pues no decimos ni mu. Vamos con nuestros picks del fin de semana. ¿Por dónde va a tirar Samu? Pues vamos a dejar 2 recomendaciones, como hacemos prácticamente siempre. Uh-huh. En este caso, una de Primera División, una combinada, y luego un pick de
de Segunda Federación. Pues empezamos. Pues vamos a empezar por la combinada de primera, que va a ser, en primer lugar, el más de 2,5 goles en el Betis Real Madrid. Bueno, un partido, ya hemos visto al Madrid contra el Alavés, ¿no? Que la verdad es que no parece que le vaya la vida en pelear por el título, que es lo único que le queda, aunque es verdad que no depende de sí mismo, pero qué menos que darlo todo y poner un poco de presión al Barça, ¿no? Porque al final es verdad que la distancia es considerable, pero un pinchazo del Barça combinado con un triunfo en el Camp Nou, pues haría que se apretara un poco el tema, pero no lo sé. Al Madrid no lo veo con mucha tensión y se va a enfrentar a un equipo que, bueno, parece que ha llegado justo de gasolina a final de temporada. Un equipo que, el Betis, que tiene muy buenos jugadores en ataque, pero que en defensa está concediendo muchísimo. Ya vimos el petardazo contra el Sporting de Braga en la Europa League y creo que este Betis Real Madrid va a ser un partido de goles. La verdad es que estadísticamente son dos equipos más de over que de under, sobre todo el Real Madrid, pero creo que el Betis tiene que espabilar un poco si quiere asegurar esa quinta plaza, pero los rivales que le preceden es que no lo sé. Por un lado tenemos los de arriba, el Atlético, que lo tiene muy lejos, y luego los de abajo, pues el Celta, que también llega con la gasolina justa, la Real, que llega de resaca, el Getafe, que no lo veo metiéndose en Europa, con lo cual la situación del Betis es un poco rara, y creo que sus partidos a partir de ahora van a ser de goles. Se junta con que el Real Madrid pues solo le vale ganar, y que tampoco está demasiado fiable en defensa, ya lo vimos recientemente contra el Alavés, ¿no? Sí. Le marcan un gol al final, pero bueno, el Alavés hubo un palo, varias intervenciones buenas de Lunin, y creo que a poco acertados que estén en ataque, deberíamos ver más de 2,5 goles en este encuentro. ¿Y con qué lo combinaríamos, este más de 2,5 del Betis Real Madrid? Pues lo vamos a combinar con el hándicap de más 1,5 goles del Girona en Mestalla. Es decir, que el Girona no pierde por más de un gol en el campo del Valencia. Y es que eso es una cuota que nos sorprende bastante porque, bueno, para empezar hay que decir que el Valencia no está fino, claro, la verdad. En casa no recuerdo cuándo fue la última vez que le ganó a un equipo por más de 2 goles de diferencia. Creo que fue... estoy tirando de memoria, no sé si fue al Athletic Club, pero fue en octubre o en septiembre. A partir de ahí, lo revisaba ayer, no ha ganado ni un solo partido en Mestalla por más de 2 goles de diferencia. Y recibe a un Girona que tiene 2 puntos más en la clasificación, es decir, no está salvado. Si hubiese ganado al Betis el otro día, pues quizá no hubiésemos hecho esta apuesta, pero el Girona ahora mismo está 6 puntos por encima del descenso, con rivales que tiene por debajo, que todavía tienen que jugar, y creo que el partido de Mestalla va a ser un partido igualado, que se va a decidir por pequeños detalles. A ver, no me sorprendería tampoco que ganara Valencia este partido, pero sí que ganará por 2 o más goles de diferencia. Lo que tampoco me sorprendería es que empatasen o que incluso ganase el Girona. Así que nos valdría la victoria del Girona, el empate o incluso una dulce derrota de los de Mitchell por un gol de diferencia. Pues muy interesante esta combinada y muy atinada en lo que me respecta a mí, en lo que me parece, porque por ejemplo el tema del Valencia, verle ganar un partido y por más de un gol de diferencia, a mí me sorprendería muchísimo viendo la temporada del Valencia, a pesar de jugar en casa y a pesar de ser un duelo directo. La parte tiene bajas, sobre todo en defensa. Sí, en defensa, sí. El otro día se las tuvo que ingeniar Corbalán para hacer el 11. Aún así sacó un buen puntito de Mallorca. Pero ya te digo, veo un partido igualado y no entiendo por qué es tan favorito para bookies el Valencia en este encuentro. Muy extraño. Y nosotros que nos vamos al otro pick, el segundo que nos tienes aquí, ¿dónde nos vamos? ¿Me has dicho segunda RF? Pues nos vamos a la segunda federación, a nuestro grupo favorito, que es el grupo 3. Bien. Y vamos a analizar el partido en esa locura de jornada. No sé si, ya te digo, si va a haber algún cambio de última hora, pero el que diseñó la jornada de segunda federación no la hizo para los tipsters, ¿eh?
No quería respirar tampoco mucho. No nos quería dejar respirar a nosotros, por si acaso encontramos ahí alguna oportunidad en el live. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que la fórmula mágica, por así decirlo, en estas últimas jornadas, no solo en la segunda federación, sino en cualquier competición, es apostar por equipos que se juegan cosas contra equipos que no se juegan absolutamente nada. Y es el caso del Athletic Lleida, que ya está descendido matemáticamente, y es el caso del Barça B, que tiene que ganar para meterse en los playoffs. Todo lo que no sea ver al Barça B en los playoffs sería una hecatombe, sería un ridículo histórico en un equipo que, la verdad, yo lo daba sí o sí como campeón en este grupo, y ahora mismo está a 17 puntos del San Andreu, que por cierto la semana pasada se proclamó campeón. Correcto. Y el Barça B poco a poco ha ido recuperando a jugadores. Es verdad que los de Giuliano Belletti han tenido la enfermería llenísima, más de 10 jugadores lesionados la mayoría de jornadas, y poco a poco se va vaciando. Ahora creo que son 5 o 6 bajas las que tiene el filial azulgrana, y creo que ya ha llegado la hora de espabilar. En los últimos 3 partidos viene a empatar en Olot, que no es un campo sencillo. Le ganó 3-1 al Español en el derbi, ganó 1-5 en Purreras, y el Athletic Lleida, a pesar que ganó la semana pasada, pues ya ha descendido, y fuera de casa la verdad que tampoco está mostrando un gran nivel. Pero más allá de lo que podamos hablar a nivel estadístico, es lo que te comentaba antes. El Barça se juega la vida, el Athletic Lleida no se juega nada, con todo lo que ello supone, y yo me imagino que las cuotas del Barça B pues saldrán en torno a 1,25, 1,30, y creo que la victoria del Barça B al descanso al final del partido es una muy buena opción. El hándicap de menos 1,5 goles, también favorable al Barça B, es una muy buena opción. Y la victoria del Barça combinada con el más de 2,5 goles en el partido, creo que también es una gran opción. Así que cualquiera de estas 3 apuestas que he dicho, siempre y cuando estén en torno a 1,65, 1,70 o a una cuota más alta, me parece que son opciones para entrar sí o sí. Y ya te digo, Adrián, para todo aquel que me esté escuchando, si esta jornada hacen el experimento, la mayoría de equipos que se juegan algo contra acaba ganando el que se juega algo, sobre todo cuando el que se juega algo lo hace en casa. Nosotros es la fórmula que hemos aplicado en estos 16 años que llevamos en unas apuestas, y salvo un año, que no sé si fue el 2023 o el 2024, que nos salió rana porque hubo unas sorpresas mayúsculas, en el resto de temporada nos ha ido bien, así que vamos a continuar con esa hoja de ruta. Oye, antes de despedirte, ya que estamos hablando de este grupo, como tú bien decías, se esperaba un poquito más de este Barça. ¿Te ha sorprendido mucho lo del San Andreu? No, bueno, mucho no, porque... Es que el año pasado ya compitió muy bien, de hecho. Sí, el año pasado se quedó a las puertas, y bueno, con el nuevo propietario, el japonés Taito, que ha invertido muchísimo dinero. Además me consta que están muy contentos, porque no es el típico propietario, y si no que es una pregunta de Valencia, que se dedica a poner dinero o ni eso, y luego abandona el país y se despreocupa totalmente, sino que es una persona cercana, implicada, que ha hecho las cosas bien. Confiaron en Nacho González después de un muy mal inicio. De hecho, algunos aficionados hablaban de pelear por, bueno, me imagino con la boca pequeña, pero de que el objetivo era la salvación, cuando realmente no para nada iba a ser así. No era así. Y la segunda vuelta de San Andreu ha sido absolutamente espectacular, encadenó una racha brutal de 13 victorias y 2 empates, creo, en 15 partidos, y ha conseguido el ascenso a falta de 3 jornadas. Así que, bueno, desde aquí felicitar al conjunto cuatribarrado, que ahora, pues bueno, vamos a ver el problema del césped artificial. Sí. El propietario dice que asume de su bolsillo el cambio a césped natural, pero el Ayuntamiento de Barcelona pues habrá que ver, porque a la Europa lo mandaron a Candragó, a una pista de atletismo, con lo cual el lío que tiene Collboni con el césped y el no césped es importante, porque enviaron a Europa a Candragó, se quejaron los atletas que hacían deporte allí, el Europa tampoco está a gusto porque no es su campo, el San Andreu ahora dice que lo paga de su bolsillo, pero claro, el Ayuntamiento no quiere poner más campos de césped natural y
invita a Sant Andreu a jugar también en Can Dragó. Incluso dijeron que sería el nuevo San Siro. Pero la verdad es que tienen un lío importante porque el estadio de Can Dragó solo tiene capacidad para 3.000 personas y tanto Europa como Sant Andreu tienen más socios. O sea que Collboni va a tener que solventar una papeleta importante y bueno, no soy yo el que va a confiar en los políticos hoy en día, ni de un lado ni de otro. Así que bueno, que se las arreglen ellos, pero sobre todo por el bien del fútbol popular y de estos dos equipos que la temporada que viene van a estar en Primera Federación, a ver si toman una decisión, apuestan por el fútbol popular y esa decisión pues satisface a ambas partes. Eso es, pues ojalá y sea así. Felicidades, por supuesto, al Sant Andreu. Samu, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Adrián, que vaya bien. No queda mucho para que acabe la liga, pero aún tenemos por delante varias finales para algunos equipos. Otros ya parece que están un poco en modo vacaciones o modo mundial. Jonas, ¿tú qué tal estás, amigo? Muy buenas noches, Adrián. No sé si se va a empezar a notar ya que hay gente que quiere ir al mundial y no tener ninguna lesión de por medio, ¿eh? Sí, eso es el condicionante principal, ¿no? Porque eso de últimamente, cuando los equipos no se juegan nada, que parece que ya están de vacaciones y demás, yo eso cada vez creo que pasa menos, pero lo del mundial condiciona todo, porque ya uno quiere ir con la pierna, o sea, metiendo menos la pierna, ¿no? Por si acaso alguna lesión trunca el sueño mundialista, si es que ya con tu equipo lo tienes hecho. Y es un factor a tener muy en cuenta, sí, el tema del mundial, que lo tenemos a la vuelta en la esquina. Sí, claro que sí, señor. Y ojalá y a España le vaya muy bien y no haya muchos lesionados en estas semanas, pero hay equipos, lo decimos sobre todo, o lo digo yo sobre todo en este caso, por Atlético de Madrid y Real Madrid, que yo creo que con el paso de los días se van a acabar dejando un poco ir, simplemente por la importancia. El Atlético de Madrid, por cierto, tiene unas semifinales de Champions, que es bastante más importante que acabar en ese tercer puesto de momento. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos por delante en el día de mañana, que seguimos teniendo esa jornada intersemanal. ¿Qué nos tiene preparado John? Sí, yo aquí me voy a detener en el partido de las 7, que es ese Levante-Sevilla, partido apasionante en la parte baja porque los dos se juegan muchísimo. Para mí el partido más importante de esta semana, precisamente. Yo creo que sí, totalmente, junto con ese Mallorca-Valencia, ¿no? Pero correcto. Parece que yo creo que hay más dramatismo en este Levante-Sevilla aún, porque, bueno, el Valencia tenía todavía un margen, el punto le valió mucho, Mallorca parece que venía mejor, pero es que aquí Levante necesita ganar sí o sí, porque pese a su buena racha sigue en la penúltima posición antes de empezar la jornada, y el Sevilla pues es un drama. Los 3 puntos que consiguió contra el Atlético de Madrid fue un balón de oxígeno tremendo, fueron un balón de oxígeno crucial, pero ahora visita el campo del Levante, donde el Levante últimamente para mí se está mostrando muy buena cara, la verdad. Ganó 1-0 su último partido ante el Getafe, pero dejando muy buenas sensaciones, generó muchas ocasiones de gol, tuvo 2 penaltis fallados, un balón al palo, un mano a mano, o sea, fue muy superior el equipo de Luis Castro al de Bordalás. Y yo creo que es un poco la línea a seguir en este partido. Yo creo que el Levante en casa se está mostrando, como decía, muy buena cara ante un Sevilla que viene con muchas dudas, cambio de entrenador, que bueno, es verdad que esa victoria ante el Atleti fue balsámica, pero a mí me sigue dejando muchas dudas el Sevilla. Yo creo que el plantel está muy mal confeccionado desde el inicio de temporada y va a sufrir hasta el final. Y mañana tiene un partido para mí muy complicado y yo aquí veo todo el valor del lado del Levante por esas sensaciones que viene dejando, porque está más acostumbrado a pelear y lleva todo el año ahí peleando, y el Sevilla puede verse ahora al final con esa congoja, ¿no? de descender. Y veo un pelín mejor o un punto por encima al Levante, sobre todo siendo en casa, como decía, y me gusta ese Levante gana sin empate. 1,78 lo encontrábamos en Winamax, con el empate sería devolución y con la victoria de Levante pues sería apuesta ganada.
Fíjate, te digo una cosa respecto a ese partido. Bueno, lo primero es que si el Levante gana, se coloca a 2 puntos del Sevilla, que me parece algo bastante notorio. El Levante se colocaría con 32 puntos y creo que es una cosa bastante digna de destacar porque está muy cerca de la salvación. Ya sí, como tú bien dices, John, con esa buena racha, pues todavía están en el penúltimo escalón, pero ganando al Sevilla, cuidado que podrían salir en la siguiente jornada del descenso. A partir de aquí, a mí una cosa que me llama mucho la atención de este partido, John, es que el Levante, como tú bien has dicho, no solo empatando, pero ganando todavía más, se acerca al Sevilla, pero empatando aún, le estaría ganando el golaverás particular al Sevilla, porque recordemos que el Ramón Sáenz Pizjuán fue un 0-3. Sí, tampoco, el empate tampoco condenaría al Levante, como bien dices, se pondría con 30 puntos, el Alavés perdió, que creo que si me fallan las cuentas tiene 33. Eso es. Es verdad que lo que condenaría un poco más al Levante sería una derrota, ¿no? Sobre todo porque el Sevilla sumaría de 3, se juega mucho el conjunto local y tiene a un Carlos Espí en absoluto estado de gracia. Llega con un montón de goles en las últimas jornadas, le entra todo, un delantero con una presencia tremenda en área rival, poderosísimo en juego aéreo, y el Sevilla viene siendo un poco drama atrás, ¿no? Si no es por A, es por B. En Oviedo se pega un tiro en el pie con la expulsión de Nianzú, y en el resto de partidos tiene muchas dificultades, le cuesta también generar. Yo creo que el Levante en casa, como digo, ya contra el Oviedo además fue muy superior. Me remonto semanas atrás con el Girona, tenía prácticamente el partido ganado. Lo del día del Getafe, como digo, ante un Getafe que venía en muy buena racha, es muy superior. Yo creo que el Levante en casa está ofreciendo una muy buena cara y espero que mañana haga lo mismo y tenga esas opciones de más que yo le doy al conjunto local ante un Sevilla que viene siendo, que me perdonen mis amigos sevillistas, que viene siendo un drama todo el año, ¿no? A nivel institucional, a nivel social, ¿no? Y eso pues llega al césped, ¿no? Llega al césped, una plantilla, como decía. Yo creo que además cuando empezaba la temporada la plantilla del Sevilla tenía, yo creo que dos cosas que la hacían claramente empeorar a la del año pasado cuando sufrió mucho, ¿no? Que son la marcha de Badé y de Luque Bacchio, que coincidiremos que eran dos jugadores importantísimos el año pasado, y lo sustituye por gente como Azpilicueta, que es un veterano que tiene problemas físicos de manera recurrente, que no está pudiendo jugar, y por Alexis arriba, ¿no? Yo creo que la diferencia es clave y por eso está donde está y va a volver a sufrir un año más para mantener la categoría del conjunto hispalense. Pues vamos a ver lo que sucede en el día de mañana. John, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo enorme, Adrián. Muchas gracias. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!